Estamos a punto de caer en una distopía como las peores pesadillas literarias y cinematográficas. ¿Podrían los populismos que enfrentamos hoy ser la puerta al caos? Hoy vamos a explorar las lecciones que las obras literarias distópicas nos dejan para evitar futuros de desorden y futuros de desesperanza en un ambiente de populismos con aspiraciones autoritarias que pareciera que quieren llevarnos a un infierno distópico. Las enfermedades políticas como el populismo tienen consecuencias graves similares a las de una pandemia, tal como puedes ver en este clip, ahora que termines de ver el que nos ocupa. La pregunta clave es, ¿qué sucede cuando nuestros líderes parecen estar más interesados en el poder que en proponer soluciones reales? Más que a los problemas, a las amenazas y retos reales globales. ¿Podemos caer en una distopía como esas que la literatura nos ha advertido? Al final del video les voy a dar una lista de distopías impresionantes que no se pueden perder para entender mejor al mundo actual. Por supuesto, muchísimo más allá de las clásicas de siempre, 1984 de Orwell, y vamos a ir viendo en qué se parecen estas viejas y nuevas distopías a la realidad actual, para saber si vamos camino al infierno o esperemos mejor tomar la escalera al cielo. Así que bienvenidas y bienvenidos mis queridísimos Yavaras a este clip número 46 hacia una nueva política con conciencia global, populismo y caos. ¿Vamos en camino hacia una distopía? Hola mis Yavaras, para quienes no me conocen, mucho gusto, soy Víctor Vicus Casillas, explorador de una nueva política con conciencia global. Y te invito a suscribirte al canal para construir juntos un nuevo mundo político en el que sí nos guste y en el que todas y todos ganamos, construyendo un mundo en el que sí querramos y podamos vivir. Los peligros del populismo. Las enfermedades políticas como el populismo tienen consecuencias graves, similares a las de una pandemia, como hemos visto. Pero ¿qué sucede cuando las líderes y los líderes parecen estar más interesados en el poder que en el proponer soluciones reales a los problemas globales? En este video vamos a explorar las similitudes entre nuestros tiempos actuales y las más aterradoras obras de ficción distópica para ver cómo el populismo actual, una forma de poder maligno que amenaza nuestra prosperidad, nuestra libertad y nuestra vida tal como la conocemos, nos podría estar llevando hacia una distopía. Pero más importantemente, ¿cómo podemos evitar una distopía? ¿O qué podemos aprender de la ficción para evitar destinos fatales? Las distopías, sobre todo las políticas, tienen mucho que enseñarnos. Como toda buena ficción, pueden ayudarnos a prevenirnos de futuros que no queremos. Y para eso, mis Yavaras, en este canal nos vamos a concentrar y nos concentramos en los futuros que sí queremos. Así que vamos adelante. Las peores pesadillas literarias, incluso los villanos de toda buena historia, son peores entre mejores intenciones tienen, ¿sí o no? Unos de mis favoritos villanos, por supuesto, son Darth Vader y el emperador Palpatine, que según ellos quieren mantener el orden en la galaxia. Lex Luthor, por su parte, con Superman, busca, según él, corregir las injusticias. Y bueno, mi favorito villano, Bane, en la maravillosa saga del Dark Knight de Christopher Nolan, que busca, según él, revertir la desigualdad y dar a los de abajo oportunidades que los habían, según esto, privado los de arriba. ¿Suena familiar? Pero ¿cómo empieza una distopía? Toda buena distopía empieza con un líder que quiere, según él o según ella, mejorar la realidad, aunque para ello tenga que imponerla a costa de lo que sea a los demás. En una buena distopía, el fin justifica los medios y el tirano que la impone somete a los infieles a una terrible opresión. Pero ¿cómo podemos evitar esto? ¿Acaso ya valimos gorros y en los países en los que hay personas en el poder justo con esas características están tratando de tomar el control? ¿Qué lecciones puede dejarnos todo este caos? Cada quien que vive en un populismo con aspiraciones autoritarias va a tener que preguntárselo con toda seriedad, y más aún quienes viven en un autoritarismo ya consumado lamentablemente. Algo de lo que se me ocurre decir es que, de entrada, entre los peores villanos tenemos que tener mejores héroes o mejores heroínas. Y una importantísima reflexión es que precisamente son esos héroes o esas heroínas quienes van a estar a la altura y deben estar a la altura de los retos y las amenazas globales, tales como la crisis ecológica global medio silenciosa, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales ante la penetración del crimen organizado o las lacerantes desigualdades económicas y sociales que todavía vemos reflejadas en nuestra sociedad. En nuestros días, una imagen puede ser de una indígena descalza pidiendo dinero a un auto con las ventanas polarizadas arriba. Claro, para mantener la temperatura del aire acondicionado en un mundo en el que cada vez hacen peores calores. Y por supuesto, la reinvención del capitalismo global y la de unas instituciones políticas más acordes a las nuevas realidades que vemos hoy en día. Pero ¿se están poniendo las pilas las y los líderes realmente para evitar que vayamos a una distopía? Los populistas definitivamente no. Pues de entrada, los populistas
piensan que el calentamiento global es una broma, un hoax, que es una mentira, y han de hecho apostado a energías sucias, mal invirtiendo dinero en refinerías, a la par que han disminuido y casi sepultado a empresas de energías renovables y de energías limpias. Han pretendido, de hecho, tomar el control total de sus estados, osando incluso intervenir en otros poderes como el judicial, el legislativo, los medios de comunicación e incluso, por supuesto, también han pretendido atentar contra las plataformas digitales para enterrarles, en la medida de como puedan, sus terribles garras autoritarias y controlar las redes sociales. ¿Sí o no que varios lo han intentado? Gracias a Dios en México. Vaya, en México un aspirante a la presidencia hasta habló de invertir en tecnologías para la seguridad y todo suena muy bonito hasta que de pronto te imaginas a un orate enfermo de poder usando el poder de la tecnología para controlar. Eso sí, sería una verdadera distopía. Pero entonces volvamos a preguntar, ¿acaso los líderes actuales están cuidando o están hablando al menos de esto? Vivimos en la era de lo que Shoshana Zuboff llama del capitalismo de vigilancia, y es por ello que más que nunca las y los líderes deben saber no solamente las tecnologías que rigen al mundo, sino que deben esforzarse por ser realmente creativos para idear e implementar nuevos mecanismos de pesos y contrapesos para vigilar a los vigilantes. Pero bueno, ya varas, de eso iremos hablando en otros clips largo y tendido. Ahora, ¿qué podría pasar si nuestros líderes siguen de pasguatos? ¿Podremos evitar una distopía? ¿A dónde nos lleva este escenario? ¿Cómo es que van a salir de esto nuestros países? ¿Está en riesgo nuestra civilización? Todo siempre es para bien, dicen por ahí, y yo en lo personal creo que hay más de cierto en esas sabias palabras que lo que muchas personas quisieran creer. Pero igual, sintiendo, digamos, el agua hasta el cuello, bien vale aprovechar las lecciones, además de la historia, de la ficción distópica. Así que sigamos adelante, mis yavaras. Entonces, primero que nada, ¿qué es la ficción distópica? La ficción distópica, digamos que es un género literario que imagina un futuro catastrófico en declive. Un mundo en declive en donde la sociedad ha perdido su rumbo y se ha sumergido en el caos y la opresión. ¿Y por qué es relevante para nosotros hoy? Porque como decía el gran escritor George Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y en nuestro presente vemos ecos inquietantes de las distopías literarias en la política populista de las que debemos salvarnos a nosotros mismos a toda costa, yavaras. La pregunta es, ¿podremos lograrlo? Y para responderlo debemos hacernos otra pregunta. ¿Qué características de la ficción distópica podemos ver reflejadas en nuestros tiempos actuales? Así que vamos a irlas enumerando. Primero, en la ficción distópica, a menudo vemos a un gobierno autoritario o totalitario que ejerce un control absoluto sobre la sociedad. En nuestro mundo actual, de hecho, vemos a líderes populistas que buscan consolidar su poder. En ocasiones lo han logrado, lamentablemente. A menudo a expensas de las libertades individuales y los derechos humanos, inventando sus propias realidades, sus otros datos y pretendiendo incluso manipular la historia en los libros de texto de educación básica de nuestros hijos, incitando a la toma del Capitolio o promoviendo comportamientos machistas y misoginia. ¡Auch! En segundo lugar, otra similitud es que en las distopías la desigualdad social y económica es rampante. En nuestro mundo la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo. Lamentablemente, los populistas usan este dolor para echar gasolina a la hoguera de la polarización para dividir al mundo y vencerlo. Y es así que en toda buena distopía hay los buenos, hay los malos y hay una resistencia. Tal como Bane usaba los descontentos sociales para satisfacer los deseos del poder de su propio ego, disfrazado del en nombre del pueblo. ¿Le suena familiar? Otra tercera similitud con la ficción distópica es que a menudo vemos una pérdida de conexión con la naturaleza y el mundo natural. En nuestro mundo, la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad son amenazas existenciales que enfrentamos actualmente. Cuarto, en las distopías, la tecnología a menudo se utiliza para controlar y oprimir a la población. En nuestro mundo, la vigilancia masiva y la manipulación de la información a través de las redes sociales son preocupaciones reales. Como toda tecnología y todo gran poder en las manos con la conciencia correcta podrían acabar incluso con muchos de los males que sufre la humanidad, pero en las manos incorrectas se convertirían en una herramienta de opresión sin precedentes, tal como nos lo advierten varias obras en la lista de distopías que veremos más adelante. Finalmente, en la ficción distópica a menudo vemos una pérdida de esperanza y un sentido de fatalismo. En nuestro mundo, el cinismo y la desesperanza también pueden parecer respuestas, digamos, razonables a todos esos desafíos que enfrentamos. Pero a pesar de estas similitudes inquietantes, no estamos condenados a un futuro distópico, mis yavaras. La ficción distópica no solamente nos advierte sobre lo que podría suceder si seguimos por un camino peligroso, sino que también nos muestra cómo podemos resistir y luchar por un futuro mejor.
Así que en ese tenor, te invito a suscribirte hacia una nueva política con conciencia global. Y bueno, para imaginar el caos a los que nos llevan los populismos, hay que ir a las historias distópicas más que a la historia. En la literatura hemos imaginado cómo pueden ser los órdenes políticos abusivos y en realidad hemos vivido algunos intentos. Pero ¿qué está pasando que estamos viviendo en el mundo regímenes que pretenden hacerse del poder para imponerse? Pues para evitar las distopías, como les prometí, vamos a dar un recorrido por una lista de distopías políticas y también de otros tipos. Pero vamos a ver su relación con el mundo actual para, como dicen, darnos un quemón y mejor decir, ay nanita, ni más palomáis. En cuanto a la vigilancia omnipresente del Estado, la lista incluye a 1984 de George Orwell, obra que de hecho es un retrato de una sociedad totalitaria en la que el gobierno, encabezado por el famoso Gran Hermano, controla todos los aspectos de la vida de las personas, desde sus pensamientos hasta sus acciones. En el mundo actual, de hecho, podemos ver paralelismos con la vigilancia masiva y la erosión de la privacidad, así como con regímenes autoritarios que buscan controlar la información y reprimir a la disidencia, tratando a la sociedad como meros hijos o como hermanitos menores, como hermanos menores a los que hay que educar, guiar y reeducar. Ahora, está también The Circle, de Dave Eggers, una novela que aborda temas de vigilancia y privacidad en la era de las redes sociales y la tecnología, destacando cómo la búsqueda, digamos, de la tecnología en todo puede llevar a la pérdida de la privacidad y el control totalitario. Ojo, a este respecto, en la intersección entre la realidad y la ficción, podemos, sin ir muy lejos, leer este ya clásico de Shoshana Zuboff y, bueno, también ver en Netflix los documentales de Nada es Privado o The Great Hack, también el dilema de las redes sociales en Netflix. También está The Giver, el dador de Lois Lowry, una novela juvenil que presenta una sociedad en la que las emociones y los recuerdos son controlados por el gobierno, lo que plantea cuestionamientos sobre la libertad individual y sobre la conformidad. Está por supuesto en una profunda reflexión sobre los dilemas de género en una sociedad distópica de Handmaid's Tale, de Margaret Atwood, novela que presenta una sociedad en la que las mujeres son subyugadas y utilizadas únicamente para la reproducción. En el mundo actual nos recuerda esto a la importancia de los derechos de las mujeres y los peligros de las ideologías extremistas que buscan limitar los derechos de las mujeres. Por supuesto está V for Vendetta de Alan Moore, una novela gráfica con una soberbia adaptación al cine que presenta una sociedad totalitaria en la que un enmascarado lucha contra el gobierno opresivo. Nos recuerda la importancia de resistir a las tiranías y de luchar por la libertad, tal como hacen las voces en los países que se oponen a gobiernos de aspiraciones autoritarias. Un superclásico en el que se desnudan las mentiras de los regímenes que buscan la igualdad y la justicia es Animal Farm de George Orwell también, una alegoría de la Revolución Rusa y la subsecuente era soviética, mostrando cómo el poder puede corromper y cómo los ideales pueden ser traicionados. Nos recuerda también los peligros del autoritarismo y la importancia de la vigilancia democrática, en especial ante un régimen que pretende decir que todos son iguales, pero algunos más iguales que otros, y que se hace de la vista gorda con actos de corrupción que cometen sus amigos mientras trata de condenarlos del pasado. ¿Suena familiar? Otra gran obra distópica es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, obra en la que están prohibidos los libros y los bomberos queman cualquier libro que se encuentran. Es un recordatorio esto de la importancia de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión, y de los peligros de la censura y la conformidad, digamos, forzada, toda vez que hemos visto quema de libros ahorita, y bueno, hemos visto a personas en el poder pretendiendo imponer una sola visión falsa de la historia con una torcida ambición de controlar nuestro pensamiento. Ahora, mis yavaras, si me permiten saltar un poquito al terror tecnológico, vamos a hablar también de distopías de la serie de Black Mirror, misma que explora los aspectos oscuros y distópicos de la tecnología, la vigilancia y la sociedad contemporánea. O bien también está la novela Snow Crash de Neil Stephenson, que es una novela de ciencia ficción que es donde de hecho se habla por primera vez del término metaverso, en la que se especula sobre un futuro distópico en el que las corporaciones tienen un control extremo sobre la sociedad y la realidad virtual juega un papel importante en la vida de las personas. Y por supuesto también está Brave New World de Aldous Huxley, El famoso mundo feliz, novela que presenta una sociedad en la que las personas son controladas a través del placer y la manipulación genética en lugar de la violencia. Esto nos recuerda los peligros de la complacencia y la importancia de la libertad individual. Y sobre todo, mis yavaras, de la importancia de generar un pensamiento crítico para poder ir hacia una nueva conciencia global. Y bueno, por último, pero no menos importante,
Voy a hablar de Si los androides sueñan con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, obra en la que se basó la película de Blade Runner, alertando sobre la necesidad de poner atención no solo a la inteligencia artificial, sino a la biotecnología cibernética, pues estas distopías, a lo Terminator o 2001 decían en el espacio, mis yavaras, no queremos vivirlas, y menos en manos de un gobierno populista autoritario. ¿O qué opinan mis queridísimas y queridísimos yavaras? ¿Qué creen que podemos aprender de la ficción distópica para evitar un futuro de caos y opresión? Y bueno, sobre todo, cómo podemos utilizar estas lecciones que nos dan las distopías para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y construir un futuro más justo y sostenible. Recuerda suscribirte al canal y ser parte de la elevación de la conciencia en la política en un mundo que lo pide a gritos para evitar que vivamos una distopía más loca que las de la ficción. ¿O te gustaría que vivamos en una distopía? Nos vemos en el siguiente clip. Todo lo mejor. Watch him become a god. Watch people get so